Bueno, les voy a explicar brevemente lo que son las integrales dobles, pero vamos a comenzar por regiones, sobre regiones rectangulares, ¿sí? Entonces tenemos una función z igual a f de xy que está definida sobre un rectángulo ABCD. Es decir, este sería nuestro rectángulo, que es el dominio de la función, este es R. Entonces tenemos nuestra función y el dominio correspondiente. Para poder encontrar la expresión de la integral doble, se procede de manera similar cuando encontraban la integral definida. Es decir, lo que se hace es particionar en n partes al intervalo AB y se particiona en m partes al intervalo CD, de tal manera que cada partecita, ¿no es cierto?, que va a tener un lado delta X y el otro lo voy a llamar delta Y, sería un área, una pequeña porción de área delta A, que va a ser igual entonces a mi delta X y mi delta Y, ¿sí? Entonces, lo que se hace una doble partición. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros de acá, de la superficie, al particionar los intervalos correspondientes, estamos particionando también la superficie, ¿sí?, en regiones más pequeñas. Entonces, si nosotros tomamos una base, este sería mi delta A, ¿sí?, mi pequeña partición en la región. Esa tiene como imagen, sería toda esta pequeña porción que tenemos acá, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos calcular el volumen bajo esta superficie, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Calcular cada uno de esos pequeños volúmenes delta B. Y cada uno de esos pequeños volúmenes delta B, ¿a qué correspondían? Y corresponderían a la multiplicación de la base, que sería mi delta A, ¿sí?, multiplicado por la altura correspondiente. Como la altura es irregular, ¿qué es lo que se hace? Se toma un punto muestra. ¿Cuál podría ser ese punto muestra? Bueno, puede ser cualquiera de los extremos o el punto medio. Entonces, ¿qué sería la altura de un punto que lo estoy tomando como muestra? Ese punto lo llamo x sub y y sub j. Entonces, la altura correspondiente viene a ser ese z de ij correspondiente. Entonces, mi pequeña porción de volumen va a ser igual al producto de la base por la altura. Si yo ahora quiero encontrar el volumen total, ¿qué es lo que debería hacer? Sumar todos estos pequeños volúmenes, ¿sí? Entonces, eso lo que me daría sería una doble sumatoria. Por lo tanto, si yo a esta doble sumatoria, porque eso sería una aproximación del volumen, le calculo el límite para la partición tendiendo a cero, ¿qué vendría a ser la partición en este caso? Viene a ser esta diagonal. Si esta diagonal se hace cero, significa que tanto delta X como delta Y tiende a cero. Entonces yo directamente le llamo la partición. Cuando yo calculo el límite para esa partición tendiendo a cero de esta doble sumatoria, eso me representa matemáticamente la integral doble sobre la región R de f de x y diferencial de área. Recuerden que una integral es una sumatoria infinita, que es lo que ocurre acá cuando yo estoy particionando en regiones cada vez más pequeñas, ¿sí? Ahora, esta sería la definición. Como definición, la integral doble es siempre el límite de una doble sumatoria. Ahora, geométricamente, esa integral doble la puedo interpretar. Una de las interpretaciones que hago es del volumen bajo la superficie. Entonces, geométricamente me estaría dando el volumen de la integral doble sobre R de f de x y diferencial de área, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a calcularlo? Ya sé lo que es la definición, cómo defino integrales dobles, lo que me representa geométricamente. Entonces ahora necesito saber cómo calculo esa integral doble. Bueno, lo que se hace es lo siguiente: voy a calcular el volumen, pero a través de otras expresiones. Es decir, yo lo que tengo es la misma superficie, la misma región R sobre la cual estoy integrando, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar un valor de x sub y constante. Eso geométricamente es un plano que estaría pasando por x sub y. Entonces, ese plano
corta a la superficie en esta curva. Esa curva sería f de x sub y, ¿sí? Pero lo que me queda es un área bajo la curva. Entonces ese área es lo que llamo área de x sub y. Yo sé que ese área la podría proyectar sobre el plano YZ, ¿sí? Y como yo conozco entonces cómo calcular área bajo la curva, ese área bajo la curva sería la integral entre c y d de la función de la curva correspondiente, que en este caso sería f en x sub y, porque es un valor de x sub y constante, y respecto de y. Entonces esto me representa el área de esa región que tengo acá. Ahora, si yo quisiera calcular el volumen, ¿qué es lo que hago? Entonces, a esa área la voy corriendo de A hasta B, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es particionar el intervalo AB en pequeñas partes que la voy a llamar delta A, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el volumen ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a esta área que yo tengo acá, moviéndose una pequeña porción que sería delta A, es decir, geométricamente me daría así, ¿ven? Ese sería el volumen que yo estoy calculando, ¿ven? Esto, ¿sí? Esto me representa mi delta X y esta sería el área correspondiente que lo muevo ese determinado valor que es delta X. Entonces, mi volumen va a ser la suma de todos esos pequeños volúmenes que tengo, porque esto me representan volúmenes. Entonces yo voy a sumar todos esos pequeños volúmenes, ¿sí? Pero esto va a ser una aproximación del valor real, ¿sí? Porque yo lo que vuelvo a hacer nuevamente es que durante un trayecto, como va cambiando permanentemente esta curva, entonces durante un trayecto yo considero que tengo el mismo valor de la función. Entonces lo que me queda es como la función escalonada, ¿sí? Para que eso no ocurra y encontrar el volumen total, ¿qué es lo que hago? El volumen real, aplico límite. Entonces, cuando yo aplico límite para la partición tendiendo a cero, ¿qué sería la partición en este caso? Lo que yo llamo delta X, ¿sí? De esta sumatoria, el límite de la sumatoria es la integral. ¿La integral entre qué? Entre A y B, sobre lo cual realizo la partición. ¿De qué? Del área respecto de X. Y como ese área es precisamente la integral entre c y d de f en x sub y diferencial de y, lo reemplazo y me quedaría esta expresión. Ya los subíndices no tienen sentido. De la misma manera, esa es la que yo llamo igualdad 2. De la misma manera, en vez de tomar un x sub y constante, yo puedo tomar un y sub j constante. Entonces, al considerar ese plano que pasa por y sub j, corta a la superficie en una curva. Esa curva sería f en x y sub j, ¿sí? Que yo a esa curva la podría proyectar sobre el plano xz, que es esta. Y eso me representa área bajo la curva. Entonces yo podría calcularlo matemáticamente de esta manera, el área bajo la curva, así como la integral entre a y b de f en x y sub j diferencial de x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el volumen. Entonces lo que voy a hacer es, a esta pequeña porción la voy a trasladar un pequeño espacio que sería delta I. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Y geométricamente estaría encontrando este volumen, ¿sí? Entonces, esta sería una pequeña porción de volumen. ¿Qué hago, por lo tanto? El volumen va a ser la suma de todos esos pequeños volúmenes que tengo. Si yo, como es una aproximación, aplico límite, entonces, ¿qué es lo que tendría? Y al aplicar el límite, me queda la integral entre c y d de a de i sub j diferencial de i, y como el área de i sub j era esta, ¿sí? Entonces me quedaría esta expresión. Y eso es lo que yo llamo igualdad 3. De las tres maneras, de esta o de esta, yo estoy calculando el volumen bajo la curva.